Hola, queridísimos amigos. Hace tiempo que estoy fascinado por el libro del tesoro y del candado del rey Alfonso X el Sabio, donde narra su peregrinación humilde a Alejandría en busca de un sabio alquimista que le enseñó el arte de fabricar la piedra filosofal. Artículo de opinión. Alfonso X, un sabio alquimista. Octavo centenario de este rey. España resucita al rey más sabio. Pocos conocen su legado hermético. Fue el rey más sabio hace 8 siglos. Plantó la semilla de la interculturalidad. Aplicó leyes emanadas de la fuente divina. Proceden de la tabla esmeralda de Hermes. Se refugió en la poesía, el derecho y la historia. Dijo que siempre a los sabios se debe el honor. Dio instrucciones para hacer la piedra filosofal. También publicó el libro del saber de astrología. Si viviera hoy, se asombraría de tanto enfrentamiento. La ciencia alfonsí abarca astronomía, astrología y magia. La Escuela de Traductores de Toledo fue famosa en Europa. Tradujo el libro de Picatrix de magia simpática y astrología. El libro del tesoro y del candado es el más misterioso de todos. Peregrinó a Alejandría en busca del secreto de la piedra filosofal. Un alquimista de Alejandría le enseñó el secreto de la transmutación. Su legado universal es patrimonio de toda la comunidad hispanohablante. Comenzamos. Cuando surge un líder sabio y humanista, no es cuestión de monarquía o república, sino de calidad humana, algo que escasea en la política en el mundo que vivimos, un oficio lleno de iletrados debido a que no se premia el mérito ni el servicio al pueblo, sino la sumisión a los intereses inconfesables del poder oscuro oculto en la sombra. Ninguna fórmula política garantiza la calidad de los líderes, que es, al fin y al cabo, lo único que nos interesa. No grandes ideales ni promesas vanas que nunca se cumplen, sino hechos y obras en favor de su pueblo. Cuando hay un líder sabio, sea o no rey, hay que reconocerlo. Gente de calidad escasea en monarquías y en repúblicas. Lo que abundan son los políticos que venden su alma al diablo. Como dijo el Cantar de Mio Cid, qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. Esta frase me resonaba cuando tuve un jefe tirano. Pero tenemos lo que tenemos y no es bueno. Al final, la única manera de evitar abusos es buscar la independencia financiera. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o Supercuero. Alfonso X fue un sabio esotérico, alquimista y astrólogo, y respetó y enriqueció todas las culturas de su época. Si hubiera sido presidente de una república, lo hubiera reconocido por igual, porque al final no depende del sistema de gobierno, sino de la calidad de los líderes. Si algún rey español merece el título de humanista, ese sería Alfonso X, más conocido como el rey sabio. Alfonso X se coronó rey a los pies de la tumba de su padre, convocó sus primeras cortes y falleció en el Real Alcázar de Sevilla, ciudad alquímica por excelencia, por la que jamás se sintió abandonado ni en el fragor de la batalla política ni en el de la propia vida. El famoso alquimista moderno Fulcanelli viajó con frecuencia a Sevilla, ciudad por la que sentía una gran devoción. El Ayuntamiento de Toledo aprobó por unanimidad la propuesta para celebrar entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 el 8º centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Homenaje. España resucita a Alfonso X. España celebra a una figura que incomprensiblemente se mantiene casi olvidada en su historia, según Gonzalo Guanche. Ciudades e instituciones
recuerdan la huella que dejó hace 8 siglos un rey. Alfonso X emerge como patrimonio hispanohablante para unir trincheras que nos confrontan. Alfonso X es aún hoy conocido como el Rey Sabio, y no es para menos. Ciudades como Toledo, Murcia y sobre todo Sevilla, donde el rey asentó su reino, murió y yace enterrado, se las ven para homenajear a una figura inclasificable, en el buen sentido de la palabra. Empezó creando unas reglas del juego comunes para todos, una nueva justicia, las 7 partidas de Alfonso. Sus partidas renovaban las leyes y las normas vigentes, que eran los fueros, reconectando con el derecho romano y creando una uniformidad jurídica en su territorio. Además, legó cultura y entretenimiento como derecho ciudadano. Las cantigas de Santa María son el mejor ejemplo, son bellísimas. Acometió una empresa gigantesca para recoger buena parte del saber que circulaba en ese momento en Europa y lo hizo traducir. En cierta ocasión, Alfonso X el Sabio, muy aficionado al ajedrez, quiso elegir a un consejero entre varios candidatos. Jugó con todos ellos al ajedrez y solo 2 le ganaron. Entonces ordenó que esos 2 se enfrentaran a lo largo y a lo ancho de 6 partidas, y uno de los aspirantes las ganó todas. Y para sorpresa de sus cortesanos, Alfonso escogió como consejero al perdedor. No tengo la explicación, pero seguro que existe. Crónicas. Hace 8 siglos, en la segunda mitad del siglo XIII, el rey de Castilla promovió la elaboración de 2 grandes crónicas, una de España y otra universal. También publicó el libro del saber de astrología, perteneciente al escritorio regio de Alfonso X el Sabio. Cuando se le define como rey universal, implica que su legado cultural pertenece a toda la comunidad hispanohablante. Alfonso X el Sabio reinó en Castilla y León entre 1252 y 1284. Falto del carisma de su padre Fernando III, hubo de enfrentarse de lleno a la crisis económica que se abatió sobre Europa desde mediados del siglo XIII y a la rebelión de la nobleza. Acorralado por sus enemigos, el monarca se refugió en la cultura, la poesía, el derecho y también en la historia. Su labor en este último campo dio como resultado una biografía de Alejandro Magno y sobre todo 2 grandes obras históricas, la General Historia y la Historia de España. Es escrito en lugar de historia, escrito en español antiguo, en castellano antiguo. El rey se reconoce como autor de la obra, aunque aclara en la introducción a la General Historia que no la escribió de su puño y letra, sino que se limitó a dar las directrices del trabajo y corregirlo. Como fuentes se utilizaron la Biblia, las crónicas castellanas de la primera mitad del siglo XIII, los romances populares, los clásicos latinos, las leyendas eclesiásticas y las crónicas árabes. Origen. Existe una cierta inclinación a relacionar siempre a la Escuela de Traductores de Toledo con el Rey Sabio, cuando en realidad la creación de la misma se produjo en el siglo XII, perdón, que me he perdido, cuando en realidad la creación de la misma se produjo en el siglo XII por obra del arzobispo de Toledo y gran canciller de Castilla, de 1126 a 1150, Raimundo de Sauvetat, un monje cisterciense de origen francés. Sin embargo, su germen se encuentra en la presión que ejercieron sobre judíos y algunos musulmanes los ataques de los invasores almorávides y almohades que durante los siglos XI y XII obligaron a aquellos a emigrar hacia los reinos cristianos peninsulares del norte, portando con ellos toda la sabiduría adquirida por la cultura durante los últimos siglos.
Así, fue Toledo desde 1085 ciudad cristiana conquistada por Alfonso VI de Castilla, la ciudad escogida para crear en ella el núcleo desde el que difundir toda esa cultura. Generalmente los almorávides eran más fanáticos que los almohades, que eran más tolerantes. Escuela de Traductores. Alfonso X es reconocido por la obra literaria, científica, histórica y jurídica realizada por su escritorio real. Alfonso X patrocinó, supervisó y a menudo participó con su propia escritura y en colaboración con un conjunto de intelectuales latinos, hebreos e islámicos conocido como Escuela de Traductores de Toledo, en la composición de una ingente obra literaria que inicia en buena medida la prosa en castellano. Elaboró de su pluma las cantigas de Santa María, que son bellísimas por cierto, y otros versos, y realizó así un gran aporte a la lengua culta del momento en la corte del reino, el galaico portugués, que por su noble autor nos ha perdurado. Alfonso convocó para esta labor a un conjunto de sabios en lenguas hebrea, árabe y latina, con quienes formó su escritorio real, también conocido como Escuela de Traductores de Toledo. Contó con la colaboración de cristianos, judíos y musulmanes que desarrollaron una importante labor científica al rescatar textos de la antigüedad y al traducir textos árabes y hebreos al latín y al castellano. Fue conocida en Europa la fama de la Escuela de Traductores de Toledo, por la que acudieron a ella estudiantes e intelectuales decididos a penetrar en la ciencia árabe del momento, que era la más avanzada, y a conocer los textos griegos que resurgían después de un silencio de siglos. De esta forma, los nuevos textos, redactados en latín clásico, pasaban luego a las distintas lenguas de Europa. Tengan en cuenta que el mérito que tuvieron los árabes es haber rescatado obras clásicas que se hubieran perdido en las arenas del tiempo. Libros de alquimia, matemáticas, medicina, historia natural, física, psicología, lógica, moral, metafísica y política. El Organón de Aristóteles, glosado o compendiado por filósofos árabes, como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali o Al-Ghazali y Averroes. Los trabajos de Euclides, Ptolomeo, Galeno e Hipócrates con notas y comentarios de Al-Juraizmi, Al-Patenio, Avicena, Averroes, Al-Petragio y otros, y numerosas obras hasta entonces desconocidas en Europa durante siglos, y cuyo estudio iba a contribuir al desarrollo del Renacimiento. Una lengua universal. Estos trabajos habilitarían definitivamente el castellano como lengua culta, tanto en el ámbito científico como en el literario. Desde su reinado, además, se utilizará como lengua de la Cancillería Real frente al latín, que era la lengua de uso regular en la diplomacia regia de Castilla y de León. La apuesta por el castellano le echó encima a numerosos detractores. Las élites nobiliarias de Castilla y las eclesiásticas le miraban con recelo por su popularización de la lengua y del saber. Pero el rey entendía que la lengua debía unir y no separar. Usar el castellano como eje vertebrador de su reino fue una de sus picas en la modernidad. También creó en Sevilla unos estudios o escuelas generales de latín y de arábigo. Igualmente fundó en 1269 la Escuela de Murcia, dirigida por el matemático Al-Ricotí. Elevó al rango de universidad los estudios generales de Salamanca en 1254 y de Palencia en 1263, siendo la de Salamanca la primera en ostentar ese título en Europa. Y luego dicen que estamos retrasados los españoles. Justificación de la
procuró justificar el derecho de los reyes de Castilla y León a reconquistar los territorios de Al-Ándalus. Por ello, presenta a los españoles, cristianos castellanos, como descendientes de Tubal, quinto hijo de Jafet y nieto del patriarca Noé, que fundó la ciudad de Toledo después del diluvio. Fueron ellos los primeros pobladores de la península, a la que entraron por los Pirineos y a la que dieron el nombre de Hesperia por la estrella Hespero. Así se enlaza la historia de España con los tiempos bíblicos. Es decir, que el principio del mundo después del diluvio empezó en España. Y también dicen que el fin del mundo también empezará en España. La leyenda, claro. Los musulmanes de Al-Ándalus, en cambio, eran invasores extranjeros, aunque la herencia andalusí forma parte ahora del legado y patrimonio cultural de España. Y Alfonso describe su ocupación como cruenta y feroz desde la batalla de Guadalete, entre comillas. Pues que la batalla fue acabada desventuradamente y fueran todos muertos, los unos y los otros. Pues en verdad no faltaba en la tierra quien a la batalla no acudiese, de un cabo al otro, en ayuda del rey de Rodrigo, quedó toda la tierra vacía del pueblo, llena de sangre, bañada en lágrimas, cumplida de apellidos, huésped de los extraños, enajenada de los vecinos, desamparada de los moradores, viuda y desolada de sus hijos, confundida de los bárbaros, disminuida por la llaga, fallida de fortaleza, flaca de fuerza, menguada de conocimiento y desolada del solar de los suyos. Legado esotérico. Alfonso X otorgó gran importancia a la mitología. Tal es así que los dioses del Olimpo aparecen como seres humanos a los que la posteridad eleva a rango de dioses por su sabiduría o por su fuerza. Alfonso X reconoce determinados destellos de esplendor que obraron el milagro de mantener en esta tierra de generación y corrupción un leve reflejo del paraíso celestial descrito por los profetas. A poco que agucemos la vista y los oídos, advertiremos que fueron esos periodos luminosos los regidos por aquellos gobernantes que abrazaron las causas por siempre defendidas por la filosofía hermética emanada del cielo. Recordemos, pues, la primera de todas ellas, anunciada por esa tabla de esmeralda, escrita por Hermes Trimegisto, 3 veces grande, ese primer profeta llamado Idris por los musulmanes y Enoc por los cristianos. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Es decir, aquel gobernante que permitiera fecundar su reino por las aguas puras, procedentes de las leyes emanadas de la fuente divina, lo conducirían rectamente hacia la prosperidad y la sabiduría. Y la historia de la humanidad ofrece numerosos ejemplos de ellos, ciertamente escasos, por desgracia, si los comparamos con los periodos de oscuridad en los que los seres humanos fueron regidos por el ansia de gloria, de poder, de riqueza y de vanidad, periodos en los que se cometieron todo tipo de atrocidades. Magia y astrología. La ciencia alfonsí abarca 3 grandes campos: astronomía, astrología y magia. El primer texto impulsado por Alfonso del que tenemos noticia fue El Lapidario, rescatado en 1243, cuando contaba con 22 años, y que terminó de traducirse al castellano en 1250. Se trata de un lapidario astrológico que muestra la relación de las piedras con cada grado de los signos zodiacales, lo que habría de favorecer el aprovechamiento de sus virtudes y propiedades. La idea motriz de la obra científica alfonsí parece residir en la correspondencia de amplias resonancias, aunque encuadrada en la tradición aristotélica, entre macrocosmos y microcosmos, entre el universo y el ser humano. Alfonso X se apoya en esta idea desde una perspectiva práctica, con el objetivo de conocer los secretos del destino y prepararse para afrontarlos en las mejores condiciones,
o con el objetivo de transformar la realidad mediante procedimientos mágicos. Los textos astrológicos dan la pauta para levantar un horóscopo y para interpretarlo, y la magia alfonsí es en gran medida una magia astral, dirigida fundamentalmente a la construcción de talismanes en las condiciones astrológicas adecuadas. El libro de Picatrix encargó la traducción de 3 distintos tratados astrológicos, libro cumplido en los judicios de las estrellas, libro de las cruces y quadripartitum. Por su parte, los textos mágicos se han conservado muy precariamente y son conocidos en su mayor parte gracias a las traducciones latinas que tuvieron asimismo una repercusión extraordinaria en la tradición intelectual europea, en especial el Picatrix y el Liber Racialis. El libro de Picatrix es la denominación actual para una obra de 400 páginas de magia y astrología, escrita originalmente en árabe bajo el título Gayat al-Hakim. No sé lo que significa, pero sí sé que la palabra Hakim significa médico. Traducido como el propósito del sabio o el objetivo del sabio. El Picatrix es un tratado de magia simpática y astral que describe hasta el más mínimo detalle el proceso de fabricación de talismanes, así como la capacidad que pudieran tener algunos de estos para activar procesos de transformación del alma, que es lo que realmente interesa a todo buscador espiritual. No transformar el oro, sino transformar el alma. Alfonso X ordenó traducir otros textos como el Miftah al-Hikma, un texto de carácter alquímico, traducción conservada también gracias a una versión latina de ella con el título de Clavis Sapientiae. Fueron intelectuales judíos quienes llevaron a cabo las versiones del árabe, y con ellos colaboraban maestros cristianos que, mientras en el contexto anterior se había encargado de la redacción latina, el más singular de estos textos parece ser el Liber Racialis, un texto de magia cabalística, el libro de astromagia y el libro del saber de astrología. El libro del candado. A mi juicio, el más curioso y fascinante de todos los códices que se conservan es el llamado Libro del Tesoro y el Candado de Alfonso X, subtitulado Tratado del Tesoro, llamado por su difícil inteligencia el Candado, que escribía el rey don Alfonso el Sabio, Códice de Sevilla. Empieza así: Llegada la fama a mis oídos, que en tierra de Egipto un sabio vivía, con tanto saber que facer podía, presentes los casos que no eran venidos, los astros juzgarán que a estos movidos, por disposición del cielo, fallaba los casos que el tiempo futuro ocultaba, bien fuesen presentes antes entendidos. Segundo párrafo. Codicia del sabio movió mi afición, mi pluma, mi lengua, y con humildad postrada la alma de mi majestad, que tanto poder tiene una pasión. Con ruegos le hice la mi petición, y le mandé por mis mensajeros haberes, facienda y muchos dineros. Allí le ofrecí con sana intención. Tercero. Repúsome el sabio con gran cortesía: Maguer vos, señor, seáis un gran rey, no paromientes en aquesta ley, de oro ni plata ni su gran valía. Serviros, señor, en gracia tenía, que non busco aquello que a mí me sobre, e vuestros saberes vos fagan la por que vuestro siervo máis vos querría. Cuarto. De las mis naves mandé lo mejor, e llegada al puerto de Alejandría, el físico astrólogo en ella salía, e a mí fue llegado cortés con amor. En los movimientos que face la esfera, siempre le tuve en grande manera, que siempre a los sabios se debe el honor. Quinto. La piedra que llaman filosofal, sabía facer e me la enseñó. Fecímosla juntos, después solo yo.
con que muchas veces creció mi caudal, o sea, que transformó el plomo en oro. E bien se puede facer esa tal de otras materias, mas siempre una cosa. Yo vos propongo la menos penosa, mis excelentes e más principal. Sexto. Tuves uso desta estudios de gente, de varias naciones, mas no can en tal caso. De los caldeos hiciese yo caso, nin de los árabes nación diligente. Egipcios, siríacos e los del oriente. Aquel índico habitan e los sarracenos. Ficieron mi obra e versos tan buenos que honran las partes del nuestro occidente. Séptimo. El tiempo presente ni era conocido, de crédito sano e de buena verdad, para que vos en la posteridad non vos parezca que en algo he mentido. Lo que yo quiero es non sea perdido, de gran valía deste magisterio, mas non quiero dar un tan grande imperio, aume quen letras non sea sabido. Octavo. Por ende, fingime la esfinge tebana, e uso de cifras propuse verdades, maguer sea oscura por ella sepades, que sus palabras no son cosa vana. Si habéis entendido esta grande arcana, non lo pongáis en conversación, guardado en la cifra de aquesta impresión. Si vos entendéis cómo esto se explana se explica. Noveno. Mi alma presume e lo pronostica, según que los astros falla en tal sazón, que aquel a quien diere el cielo este don, a ser como rey el cielo lo aplica. Empero seyendo de cosa non chica, acueste tesoro a hora de tener, caseyendo además de gran menester, más que fue Midas, a tal serí rica, o sea, más que el rey Midas. Décimo. Finida esta obra por nuestro horizonte, subí a la imagen de Deucalión, al cual dominante por aplicación cataba el señor del 10º monte. Este promete corona el afronte, o gran principado por sus cafamientos, o dar el tesoro a los nacimientos, que aquesta figura en algo les monte. 11. Si sois de mi patria o mi parentela, consejo a vos quiero dar no pequeño, casi del tesoro vos fueredes dueño, lo deis todo a aquel que a vos lo revela. Con esto seredes señor de esta tela, si la dais a quien aquesto es poquito, que a bien tiene otro tesoro infinito, eterno e librado de toda procela. La traducción de este último párrafo es: ensalza la generosidad, porque el que es generoso es premiado por el cielo. En el segundo libro explica la piedra filosofal o lapis philosophorum del tesoro. Este no lo voy a leer completo porque es muy largo, solamente voy a leer los primeros párrafos. La obra pasada del lápiz muy pura, a tan infinita es en multiplicar, que nunca se arredra de dar e más dar. Es a semejanza de la levadura, mas si vos queredes de otra fechura, los 4 elementos ver apartados, catada como siguen en versos trovados, que es de facer más breve e segura. Esta materia del lápiz, llamada de diversos nombres por hombres prudentes, y aquesto fue causa que los no sapientes cuidaron ser cosa en cosas hallada, y la su materia a tanto igualada es húmedo y seco, que no quiere dar lo uno sin lo otro, que en singular contiene 2 cosas de una vegada, de una vez, claro. Supremo es el grado del seco, que tiene el húmedo en grado supremo se halla, el cálido y frío en esta batalla, en grado supremo también se contiene, de aquesta igualdad el nombre le viene, y cada cual destas y su calidad, que el húmedo junto con la sequedad, cada cual de estos una contiene. Está diciendo que es húmedo y seca a la vez, más claro que el agua. El nuestro Hermes dice que es cielo, y tierra y mar otros que es hombre y mujer. De tal matrimonio se suelen hacer otras enigmas que sirven de ello. La gloria e infierno mostrada en el suelo, lo llaman algunos de agua y de tierra, otros el frío que el cálido encierra,
tanto los sabios varían el celo. Está describiendo la piedra filosofal que contiene las dos polaridades. Al antiguo caos, a mi parecer, de 4 elementos conglutinados, acueste compuesto es asemejado, cuando discurro se viene a facer, el cielo y la tierra por sí viene a ser. Una quinta esencia es en grado todo, mas esta materia tiene en sí tal modo, de todas las cosas viene a comprehender. Está hablando la quinta esencia o del quinto elemento. En esta materia se hallan unidos los 4 elementos en partes iguales. Casi unos caminan, los otros son tales, que aquestos de aquellos van siempre seguidos, y tanto se igualan con sus parecidos, en cual vegetal, animal o minero podéis hallar cosa mejor como espero, que a vos ser nota como a los sabidos. Finalmente, no es todo. Finalmente da instrucciones de cómo fabricar la piedra filosofal, que son muy largas y difíciles de interpretar. Esto sí es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.